Este es un simposio que se llama Las Letras Universales de Armando Duvalier, Afromexicanidad, Orientalismo y Vanguardias, en el marco de los 111 años del nacimiento del poeta, ¿no? Y la verdad es que a nosotros nos tiene muy contentos que podamos participar y estamos muy orgullosos de poder participar en este simposio, donde no únicamente se le rinde homenaje a una de las voces más importantes que hay en Chiapas, sino también es justo lo que tú decías, revalorar, reivindicar a Armando Duvalier y aterrizarlo en el panorama de la literatura universal, pues consideramos que justamente su aporte literario sí alcanza a esas alturas. Estamos obligados a rescatar también todo lo que es la herencia de todas las razas que han llegado a México y particularmente a Chiapas. Armando Duvalier es un hombre que destacó precisamente por rescatar la poesía negra, por traerla a Chiapas y escribir sobre las maravillosas tierras de la costa. Incluso él pues se reconoce como un poeta negro, como una persona de origen negra. Por lo tanto, su poesía tiene todo el tinte, el ritmo, la musicalidad de la poesía negra. Por supuesto, hermanado con el influyentismo de Nicolás Guillén y de todos los que en esa época escribieron sobre poesía negra. Así que el simposium hablará sobre poesía negra y todo lo que ha escrito Armando Duvalier, ¿no? El simposio se divide en dos bloques. El primero va a ser de poesía, donde se va a abordar la poesía negra, donde se va a abordar el haiku, que es interesante en el caso de Duvalier porque es un haiku octasílabo, ¿no? El tanka y las otras figuras retóricas japonesas que estableció, y vamos a hablar de las vanguardias literarias, ¿no? Tanto del alquimismo, que es esta gran vanguardia que desarrolló a través de abrevar de otras como, no sé, el surrealismo, el simbolismo, el creacionismo aquí de Vicente Huidobro en Latinoamérica, ¿no? Pero también de otras especies como la retornela, ¿no? Que también es una composición que él mismo inventa a través de los estudios de la poesía lírica y del haiku y de otras expresiones que él desarrolló, ¿no? Mientras que en la otra mesa se va a abordar la narrativa. Vamos a abordar el ensayo, escribió muchos ensayos, muchos artículos periodísticos, y vamos a abordar sus cuentos, ¿no? Esta selección de cuentos cuya compilación he realizado, ¿no? Vamos a darlos a conocer porque son cuentos muy interesantes, porque a mí me parece que si bien su poesía tiene una altura importante, también sus cuentos no desmerecen y al mismo tiempo ambas posturas son experimentales y líricas. Entonces, pues va a ser muy interesante cómo compartimos esta filosofía literaria. Indudablemente hay una diversidad de poetas y particularmente en el tema que a mí me atañe, pues también hablamos de Rodolfo Figueroa, hablamos de Roberto López Moreno. Son poetas que escribieron sobre la poesía negra, sobre la costa de Chiapas y sobre todo escribir sobre Chiapas, sobre la naturaleza, que la naturaleza cante a través de los poemas, pues creo que es algo muy, muy importante para los chiapanecos, para los poetas y la nueva generación de poetas que estamos obligados a rescatar, estamos obligados a hablar sobre esa poesía y que también las juventudes de hoy que están buscando escribir, pues tengan también todo el escenario, toda la orientación para que puedan hacerlo, ¿no? Adoptar el espíritu de Duvalier es importante porque fue un poeta de la experimentación, y si bien él, a partir de sus estudios, a partir de su herencia familiar, se asume como un poeta negro, también, por supuesto, conoció a Nicolás Guillén, ¿no? Y en sus poemas es interesante porque en Ulámida, por ejemplo, todos los poemas negros van dedicados a un familiar. Entonces eso es muy interesante y muy lindo, ¿no? Habla mucho de la herencia cultural y de la herencia familiar que tiene Armando Duvalier. Entonces, y él se reconoce a sí mismo, no deja de ser un poeta de Chiapas, sigue hablando de Chiapas, pero lo hace de una forma en un territorio de lo universal, ¿no? Con un lenguaje distinto, ya no con el lenguaje que imperaba de la literatura de aquellos años, ¿no? Que venía de un romanticismo tardío, que venía todavía de ciertas formas modernistas, que por supuesto Duvalier las tiene, pero es interesante cómo ya empieza él a experimentar con el lenguaje,
a partir de elementos endógenos, elementos de su tierra, de elementos de Chiapas, y al fusionarlos con elementos exógenos, con los elementos de la literatura universal, crea una nueva propuesta. Creo que ese es el espíritu que los escritores y escritoras deben de tener, buscar, experimentar, arriesgarse, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y que debe de ser una de las cuestiones que los poetas y las poetas deben de seguir, ¿no? Quienes quieran escribir. Sí, vamos a publicar una antología de los ensayos que se presenten ese día en una coedición con el Senado de la República y la Dirección de Publicaciones del Coneculta, ¿no? Y que va a servir precisamente como un material de fomento a la lectura, como un material que puede distribuirse a través de la red de bibliotecas y que pueda ser un pretexto para hacer otras actividades, para actividades de fomento a la lectura, de creación literaria, de fomento cultural, talleres, otro simposium, porque si bien es importante lo que van a comentar las personas que lleguen, todos tienen una opinión al respecto, y qué importante sería que siempre estuviésemos conversando de las y los autores de Chiapas.